vesícula biliar. En esta parte vamos a ver que el carcinoma de vesícula biliar es una neoplasia epitelial predominantemente. El más frecuente aquí va a ser el adenocarcinoma, que es el mayor del 90% de todos los carcinomas que se dan en la vesícula, ¿no? Cuando decimos carcinoma de vesícula, es el que se origina en la mucosa de la vesícula biliar y esta puede ir invadiendo por continuidad, ¿no?, las estructuras adyacentes como ser el hígado y el árbol biliar, que es lo que tiene más cerca la vesícula. El carcinoma de vesícula biliar va a ser un tumor maligno muy frecuente, es el más frecuente del tracto biliar, ¿no?, caracterizado por su agresividad y mal pronóstico, especialmente cuando se diagnostica en estadios avanzados. En Tacna es muy frecuente, es uno de los lugares más frecuentes del Perú. La etiología es multifocal, multifactorial, y esa tiene factores de riesgo, como todos los cánceres y todas las enfermedades, tiene factores de riesgo. Y estos factores de riesgo va a ser la colelitiasis. Por eso, una colelitiasis diagnosticada, ya debemos de ir planificando su cirugía. No, así sea asintomática. El 70 o 90% de los casos, ¿no?, aunque solo el 0,5 a 3% de los pacientes con litiasis van a desarrollar carcinoma de vesícula biliar, pero ya ese porcentaje ya nos hace pensar que debemos de evitarlo. Entonces, la litiasis vesicular es uno de los factores modificables, porque hacemos la colecistectomía a tiempo y no se va a llegar a dar el carcinoma. El mejor tratamiento para el cáncer es tomarlo en su fase pre, cuando la enfermedad está en estadios que luego van a avanzar a displasia, metaplasia y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no llegar a eso. Colelitiasis, ya iniciar la preparación del paciente para su cirugía y no esperar a que lleguemos a complicaciones de la colelitiasis o al mismo cáncer. La inflamación crónica. Claro, la colelitiasis va a darnos también una inflamación crónica, pero no solamente por colelitiasis se da inflamación crónica. Hay colecistitis crónica y infecciones persistentes. Puede ser por una Salmonella typhi o un Helicobacter, ¿no?, bilis, y estos van a favorecer la carcinogénesis. Las inflamaciones crónicas generalmente van a ser factores, ¿no?, de riesgo modificables también, igual que la anterior, ¿no? Y entonces, cuando la paciente ya tiene diagnosticado una inflamación crónica, se le debe de hacer el estudio correspondiente y la cirugía en la brevedad que pueda. Otras anomalías congénitas van a ver como la unión pancreato-biliar anómala y los quistes del colédoco también son un riesgo del 1 al 15% de dar
cáncer de vesícula biliar. Otra es la poliposis vesicular. Por eso cuando nosotros diagnosticamos pólipo vesicular, nosotros ya tenemos que estar alertas y hacerle un seguimiento. Y si este llega a ser mayor de 1 centímetro, entonces es con más, digamos, necesidad la colecistectomía. La colangitis esclerosante primaria, ¿no? O sea, es una inflamación crónica que disminuye la luz de la vía biliar, ¿no? Después hay la obesidad y hay otros factores genéticos que van a llevarnos hacia el cáncer de vesícula biliar. Este es predominantemente en mujeres y mayores de 65 años. Generalmente se da en mujeres obesas, multíparas, ¿no? Y se relaciona un poco esto también con el descuido en no haberse tratado a tiempo la litiasis vesicular. La anatomía patológica va a presentar una masa infiltrante o una lesión polipoide y el compromiso de la pared vesicular progresa desde la mucosa hacia la muscular, luego la serosa y con frecuente invasión al hígado que está, pues, la vesícula está adherida al hígado y a los linfáticos que tiene alrededor. El diagnóstico definitivo es histopatológico con hallazgos de adenocarcinoma y en ocasiones lesiones precursoras como metaplasia y displasia, que dijimos hace un rato, ¿no? Porque las inflamaciones crónicas y algunas lesiones que pasan inadvertidas en la vesícula y hasta que no les da un buen cólico, no se hacen ver y no llegan a la cirugía, entonces vamos a llegar a estos pasos de metaplasia, de displasia, ¿no? Que debemos evitar. ¿Cuál es la fisiopatología? El desarrollo tumoral va a seguir una secuencia, como dijimos, metaplasia, displasia, luego viene el carcinoma, y esta va a ser impulsada por una inflamación crónica y un daño crónico epitelial. Alteraciones moleculares frecuentes van a incluir mutaciones del P53, del KRAS y asociadas a la progresión tumoral y mayor agresividad. La ausencia de serosa en la cara hepática facilita la invasión precoz al hígado. ¿Cuál es su clasificación? Se basa en la histología y la clasificación, como siempre, en todos los CA, en todos los NM malignos, tenemos el TNM, ¿no? De tumor, N nódulo y M metástasis. Histológicamente, la mayoría de carcinomas, que son adenocarcinomas, tienen variantes, ¿no? Como el escamoso y el adenoescamoso. El sistema TNM define la extensión local del tumor. ¿Sí? Sí lo saben, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Bueno, el T es el tumor, el N es el nódulo o ganglio, el M es la metástasis a distancia, la metástasis cuando ya sale del margen de lo que se llama vesícula,
y es fundamental esto de la clasificación para la terapéutica. Entonces acá tenemos el TNM, el tumor in situ, el T1, el T1A, el T1B, el T2, T3, T4, los ganglios linfáticos N0, N1, N2, ¿no? Y la metástasis a distancia que pueden ser o no halladas. En caso de que no haya metástasis a distancia, M0, si hay una metástasis a distancia, M1. Aquí tenemos un esquema en el que le están mostrando la estadificación. El N se determina por el número de ganglios linfáticos metastásicos. 1 es igual a la vía colecisto retrohepática. Vía principal es el del color naranja. Aquí está el color naranja. Luego tienes el de la vía colecisto celíaca, que está en azul. Azul, todo lo que sea azul es la vía colecisto celíaca. Luego la tercera viene a ser la colecisto mesentérica, que está en color rosa, ¿no? En color rosa. Este es el color rosa, ¿no? Y es el 3. Luego, cuando vemos a los ganglios del conducto, el A son los ganglios del conducto cístico, B son los ganglios del hilio hepático, y eso está remarcado en este esquemita, ¿no? Solamente es leer y reconocerlo aquí. ¿Cuál es la clínica? Realmente la clínica de y todos los cánceres en general no es algo típico, algo, digamos, ya dicho, es algo insidioso. Empieza que molesta, después ya no molesta, la persona está bien, pasan meses, a veces años, y no le molesta nada, ¿no? Pero ya empezó su degeneración, ¿no? El pólipo ya creció, ¿no? La metaplasia ya se convierte en displasia, ya vamos avanzando, ¿no? Y esta parte clínicamente es molestias insidiosas y no muy específicas. Por una molestia en mi abdomen superior sobre todo y el cuarto izquierdo, ¿no? Derecho, perdón, nosotros podemos, por la localización de la molestia, decir habrá que descartar una colelitiasis o habrá que descartar una enfermedad maligna o benigna vesicular o hepática, ¿no? Entonces eso va a depender de la edad, del sexo, y vamos a ver cuáles son estas molestias: ictericia, anorexia, pérdida de peso y síntomas constitucionales. El paciente se hace más caquético cuando ya la enfermedad está avanzada, ya no tolera la dieta y lo poco que puede ingerir lo usa la célula tumoral para su desarrollo, porque es la que necesita menos cualidades positivas para que se dé su desarrollo. Con poca, digamos, con pocos cualidades buenas, se desarrolla bien la célula cancerosa.
En cambio, la célula benigna necesita ciertas cualidades y si no cumplen con estas, no se desarrolla. Entonces, continuando, el diagnóstico de esta enfermedad va a ser incidental cuando es a su inicio, ¿no? Porque nosotros pensamos que ecográficamente y clínicamente pensamos que se trata de una litiasis, que es la patología más frecuente de la vesícula, ¿no? La litiasis, no el cáncer. Luego, la obstrucción de la vía biliar y la masa palpable son los signos de enfermedad avanzada. Ya cuando tenemos una Courvoisier Terrier, ya se palpa la vesícula, no es dolorosa y ictericia. Entonces, nosotros tenemos que ver y descartar la posibilidad, gran posibilidad de un NM de vesícula biliar. Aquí tenemos la histología, ¿no? Que puede ser anaplásico, es el indiferenciado, ¿no? Es el indiferenciado y es el más maligno. Indiferenciado o también puede ser pobremente diferenciado, el T2. Hay un engrosamiento epitelial con una masa de ecos heterogéneos que cambia de posición con los movimientos del paciente y conduce y produce a una sombra acústica compatible con litiasis y barro o detritus, ¿no? Luego hay el carcinoma moderadamente diferenciado, ¿no? Es el T2, vesícula atrófica y contraída, con material ecogénico en su interior y sombra acústica compatible con litiasis. Es difícil hacer clínicamente, incluso con la ayuda de la ecografía, hacer esa diferenciación de cáncer de vesícula biliar y una vesícula hipotrófica. Aquí tenemos una imagen de rayos que nos muestra también el problema de la vesícula, ¿no? Este es un tipo especial de carcinoma y lo define a través de la tomografía, ¿no? La tomografía la describe a este tipo de neoplasia maligna, ¿no? Para eso contribuyó ese Lange Medical Doctor. Bueno, el diagnóstico se basa en la sospecha clínica y estudios de imagen, ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, los marcadores tumorales, que si bien es cierto no son específicos ni son sensibles, ¿no? Específico porque uno puede tener el elevado, el 19,9 o el SEA, pero no ser carcinoma vesicular. O sensible, uno puede no tener elevado el 19,9 ni el SEA y tener un carcinoma de vesícula.
El diagnóstico definitivo va a ser siempre, siempre, siempre en el cáncer, el diagnóstico definitivo es histopatológico. Y algunas veces necesitamos la inmunohistoquímica incluso para poder llegar al diagnóstico definitivo, porque la célula está tan deformada, tan diferente a la célula que le dio origen, que no podemos decir esto es cáncer, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente es histológico. Inmunohistoquímico también puede ser. El tratamiento va a depender del momento en que hagamos el diagnóstico, del momento en que hagamos el tratamiento, ¿no? Si hacemos el tratamiento cuando está bien localizado, entonces el pronóstico va a ser mejor. Y luego los estadios muy precoces, como ser el in situ y el T1A, la colecistectomía simple va a ser suficiente porque solo está en la mucosa, no ha pasado de la mucosa. Por eso es importante hacer una colecistectomía sin que se rompa la pared, porque si se rompe la pared y esta era localizada, la bilis cae a la cavidad y ya hace una siembra. Entonces, hacer las colecistectomías con mucho cuidado para no lesionar la pared y no diseminar, cambiar el estadio clínico, ¿no? Ahora, para los tumores T2, dicen, o ya superiores, se recomienda una resección radical. Esto va a incluir la extirpación de la vesícula, hepatectomía parcial, simplemente el segmento 4 y el 5, más la vesícula, y una linfadenectomía regional. En algunos casos seleccionados puede ser necesario resecar incluso el conducto biliar. El tratamiento entonces va a ser eh, quirúrgico, que puede tener una neoadjuvancia, ¿no? Y esto de la neoadjuvancia es muy importante porque mejora el pronóstico, ¿no? La mayoría de los pacientes van a diagnosticarse en estadios avanzados, cuando ya el dolor es intenso, la enfermedad ha avanzado, ha pasado los límites de la vesícula, ya llegó al hígado de repente o a la vía biliar o al mismo páncreas, y entonces ya tenemos una enfermedad avanzada y su pronóstico va a bajar y vamos a tener que hacer un tratamiento de quimioterapia paliativa ya, paliativa. Estos son los diferentes tipos de quimioterapia que la FDA, ¿no? En Estados Unidos autoriza su utilización en estos casos de cáncer de vías biliares y vesícula biliar también, ¿no? La gencitabina y el cisplatinum. El papel de las terapias dirigidas y la medicina personalizada está en investigación, pero aún no existe evidencia para su uso rutinario. Estamos en investigación genética, ya estamos hablando acá de genética. Entonces, se está tratando de ver, ¿no? De ver qué tipo de mutación, qué tipo de alteración
es la que tiene este paciente y lo ha llevado al cáncer. Y entonces, sabiendo el tipo, podemos atacar nosotros la enfermedad directamente. Pero como todavía no se ha llegado a ese punto de saber exactamente cuál es el motivo por qué se da el cáncer de vesícula, es que no, ni ningún cáncer casi, es que no se da el tratamiento definitivo, el tratamiento curativo, ¿no? Ni preventivo. La microbiología, la biología y la inmunología son los que nos están ayudando bastante para llegar a buenos caminos hacia la curación del cáncer. O sea, el pronóstico es generalmente desfavorable porque cuando ya nosotros llegamos a tener el diagnóstico, está ya avanzada la vesícula. Ya cuando da sintomatología, el cólico vesicular, la dispepsia a casi todo tipo de alimento, la intolerancia gástrica, el aumento de volumen del abdomen, la citis y todo eso, ya tenemos un estadio 4. Ya estamos en un estadio muy avanzado, pero nosotros tenemos que tratar, ¿no? Tratar de aumentar esa supervivencia, ¿no? Ahora es pobre realmente el avance que ha habido en esto, pero algo es algo, ¿no? A 5 años, algunos pueden superar una sobrevida si es que se da una resección completa, pero es muy difícil a veces que se dé la resección completa por los órganos adyacentes que pueden ser vitales y no los podemos dañar. Los factores pronósticos negativos van a incluir, ¿no?, márgenes positivos en la cirugía, una invasión del linfático ya no solamente peritumoral, sino regional, una pobre diferenciación histológica, y eso significa sea indiferenciado o poco diferenciado o anaplásico, y la presencia de ascitis. La presencia de ascitis va a ser realmente muy elocuente, nos va a decir están en un estadio 4, porque el líquido cítico está bañando todos los órganos del intraperitoneal, ¿no? De la cavidad intraperitoneal. Entonces, la detección que generalmente es curativa es cuando nosotros hacemos una incisión casual. Nosotros entramos a operar una colecistitis litiásica o una colelitiasis. La diferencia de la colelitiasis y la colecistitis litiásica es que en una hay inflamación y en la otra solo hay piedrita. Entonces, si nosotros entramos por esto y mandamos la pieza a patología y nos dicen en la mucosa tiene adenocarcinoma, ese paciente tiene mucha suerte y ese paciente tiene una cirugía curativa si fue hecha con mucho cuidado y no se rasgó, no se hizo daño a la pared vesicular. La vesícula salió entera, nada de bilis derramó dentro de cavidad peritoneal. La detección incidental, entonces, va a ser de mejor pronóstico. Ahora vamos a ver
el carcinoma de vías biliares. Esta va a ser la vía biliar, ¿no? Como acá se ve, y ustedes conocen, la intrahepática, la extrahepática, el conducto hepático común. El hepático común se une al cístico y forman el colédoco, y esto va hacia el páncreas para a través de este mm, vaciarse en la segunda porción del duodeno, ¿no? Aquí tienen también de diferentes ángulos han tomado la foto, y aquí tenemos cómo es la pared de la vía biliar, ¿no? Aquí tienen el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, ¿no? Y está bonita la figura. El carcinoma de vías biliares, también denominado como colangiocarcinoma, es una neoplasia maligna originada en el epitelio de los conductos biliares, incluyendo la vesícula biliar. La inflamación crónica, como en todo casi, ¿no? La inflamación crónica es un factor de riesgo, ¿no? De que haya oncogénesis, ¿no? Porque va a haber más mitosis, y al haber más cantidad de mitosis hay más posibilidades de que se dé la carcinogénesis. La etiología va a ser multifactorial, ¿no? Esto va a depender del subtipo de cáncer de vesícula, de conducto biliar en que estemos, y de la región geográfica, ¿no? Todo eso influye en el desarrollo, el tipo de cáncer que se dé, porque cáncer es el nombre, pero falta su apellido. Colangitis, litiasis, una infección crónica, ¿no? Una enfermedad hepática crónica, luego de una hepatitis B, C. Ahora se habla de que la hepatitis C es más grave para continuar hacia un C hepático, ¿no? Esos van a hacernos pensar en que nosotros debemos de tratar bien la hepatitis para que no llegue a ser una enfermedad crónica. La enfermedad hepática crónica te lleva hacia el cáncer. Y toda enfermedad crónica y toda inflamación crónica es posible que aumente la posibilidad, vale la redundancia, de cáncer. Las anomalías congénitas, como los quistes de colédoco también. La fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, nosotros teníamos, gracias a Dios, lesiones precursoras, solo que no las sabemos utilizar, no sabemos utilizarla a nuestro favor, y además es muy caro. La paciente va recién al hospital, a la consulta del médico, cuando ya no resiste el dolor, porque no tiene el dinero, la mayoría, ni para alimentarse, y entonces por un pequeño molestia, por un pequeño disconfort en el abdomen, no se acerca. Pero si por un pequeño disconfort se acercase y se hiciese realmente un screening, un rastreo real, encontraríamos cuántas enfermedades
en su inicio o casi por iniciarse, y el tratamiento sí sería curativo, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de las formas de vesícula y de las formas en que podemos diseminar la enfermedad. Tipo 1, tipo 2. Estamos en este de acá es el hepático común. Aquí recién está el colédoco, después de su unión del hepático común con el cístico, y luego estos, ¿no? Y acá tenemos ya que se ha diseminado hacia el hígado. Bueno, ¿cuál va a ser la clínica? La clínica de la lesión tumoral una de ellas es dolor, y los síntomas más frecuentes también son la ictericia obstructiva. La ictericia obstructiva nosotros la reconocemos porque es a predominio directo, pero cuando ya está a predominio directo es la ictericia obstructiva. Después, como hay ictericia, va a haber coluria, y como hay ictericia obstructiva, no va a haber pasaje de bilis al intestino, entonces va a haber acolia. Y como se va a impregnar en la piel, va a haber prurito, y como va a crecer en el abdomen, ¿no? Va a haber dolor abdominal y tumores extrahepáticos. Estos van a producir los dolores. Hay lesiones intrahepáticas, ¿no? Entonces, estos van a producir dolor por la distensión de la cápsula. El hígado crece, distiende la cápsula y se produce dolor por la hepatomegalia. La hepatomegalia que no es dolorosa es la congestiva, es la que se produce cuando hay insuficiencia de corazón derecho. La mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados, ya lo dijimos, ¿no? Porque esperamos no a una pequeña molestia. Ya, dicen, no, pero si ya tiene más de 40 años, ya pues ya ha vivido bastante y ya tantas cosas que ha comido, entonces ya tiene razón de que la comida le caiga mal. No, la comida no te debe caer mal. La comida debe seguir su curso normal. No tenemos por qué tener cólicos después de la ingesta de cualquier comida, o distensión abdominal, o dificultad para la eliminación de gases y otras molestias. Todo eso debe discurrir con normalidad, y apenas veamos esas molestias, hacemos un tratamiento de 3 días. Eso no pasa, debemos de consultar. La ecografía es de gran ayuda en los problemas de vesícula biliar, más todavía en los casos de colelitiasis, ¿no? Pero también cuando hay crecimientos de nódulos, porque hoy la ecografía es de gran resolución y tiene que ser un buen ecografista, un buen ojo, que sepa bien la anatomía y que pueda diferenciar una vesícula normal de una vesícula complicada. Esta es la colangioresonancia, eso es lo máximo ya en vía biliar, ¿no?
y ahí se ve como hay un stop. Aquí se ve como hay un bulto. Y nuevamente para nosotros poder dar tratamiento a este cáncer de vías biliares, nuevamente los estadios TNM, que ya son repetitivos, el T, tumor, el N es nódulo y el M es metástasis, ¿no? Ahora, en base al TNM, nosotros hacemos el estadiaje clínico y según el estadiaje clínico se va a hacer el tratamiento y según el tratamiento, la respuesta al tratamiento es que va a ser el pronóstico del paciente. El diagnóstico del carcinoma de vías biliares o colangiocarcinoma, que decíamos que se le llama así también, va a requerir una integración clínica, bioquímica e imagenológica. Estábamos hablando que no solamente es imagen, también entra la bioquímica, entra la anatomía patológica y entra, por supuesto, la sintomatología, ¿no? La sintomatología viene a ser la clínica, los síntomas y signos. La sospecha de que suele haber ictericia obstructiva, hay dolor abdominal, pérdida de peso, alteraciones en las pruebas de función hepática. A veces esta pérdida de función, de función hepática es un poco tardía, no es tan pronta. El diagnóstico se va a confirmar y se dijo con una tomografía computarizada. Esta tomografía es de gran ayuda y con contraste, ¿no? El contraste se utiliza de acuerdo a si tiene bien o mal qué cosa, que tenemos que pedirle al paciente antes de pedir una tomografía con contraste. ¿Alguien está ahí? Su función renal, su función renal, a través de un dosaje de creatinina. Entonces, nosotros tenemos que hacerle una colangioresonancia. Después también se puede hacerle una CEPRE y a través de la CEPRE se puede hacer la resecabilidad incluso de la tumoración. No solamente mirar, podemos ver la extensión y la resecabilidad según el tamaño de la tumoración. Eso es en tumores pequeños. En casos muy especiales, la colangiografía endoscópica retrógrada CEPRE o la colangiografía transhepática percutánea pueden ser útiles para obtener muestras citológicas, para hacer los diagnósticos por punción dirigidos con la ecografía, ¿no? Y puede ser dirigida a través de una ecografía externa o una CEPRE. La biopsia se recomienda en enfermedad avanzada cuando se planea el tratamiento sistémico. Las biopsias tienen que ser hechas con mucho cuidado y no tomar solo una muestra, sino varias, porque en una muestra puede no estar el cáncer y en otra sí. Entonces, tomar 3, 4 muestras. Los marcadores tumorales también van a apoyar nuestro diagnóstico, pero el problema es, como dijimos, que no son específicos.
Nosotros podemos tener el CA19-9 elevado, pero no tener cáncer de vía biliar, ¿no? O tener el CA19-9 negativo y tener esa es sensibilidad. El que es negativo, pero tiene la enfermedad, eso es porque no tiene sensibilidad este marcador tumoral. Y el tratamiento tiene que ver. Si es una enfermedad localizada, entonces quizás la resección quirúrgica pueda ser pues su salvación y puede ser puede ser su curación. Pero en los casos de enfermedad avanzada podemos solamente de repente hacer una resección, pero solo para aliviar al paciente, ¿no? La resección de vesículo vía biliar se puede hacer conjuntamente con hígado y otras, y a esto se juntan otras técnicas quirúrgicas. Cuando es irresecable la enfermedad, entonces tenemos que dar quimioterapia. Incluso podemos hacer embolización, como a través de la arteria que va y va a irrigar el tumor, le metemos un émbolo y ya no va a estar irrigada la zona tumoral. Y eso hace que la tumoración disminuya de tamaño, ¿no? Otra forma de disminuir de tamaño es dando radioterapia externa, ¿no? Eso también es. En las enfermedades avanzadas o metastásicas, ya sabemos pues que el tratamiento también tiene que ser sistémico. ¿Y cómo es el tratamiento sistémico? Con quimioterapia. Y se usa el 5-fluorouracilo y oxaliplatina, ¿no? Es una opción que se puede usar. El pronóstico va a ser dependiente de el momento en que se hizo el diagnóstico, y no el diagnóstico, sino el momento en que se hizo el tratamiento, qué tal cumplió con el tratamiento y si tuvo la suerte de buena respuesta a ese tratamiento. Entonces, de eso va a depender el pronóstico. Con eso hemos terminado lo que es después de tanta espera, ¿no? Para esto. Bueno, hemos terminado. Listo. Ahora sí le voy a poner la X arriba. Nos estamos viendo. Un favor. ¿Quién me está hablando? Ya. Un favor. Pide a todos tus compañeros, ¿sí? Su lista para compararla con la que yo tengo y poder poner las notas de práctica. Ya me las están pidiendo. Las listas que lleguen primero voy a calificarlas con más calma, y las listas que lleguen después, ya pues tendré que poner un número y mandarla. ¿Sí?
Entonces, el uno, 2, 3, 4. ¿Cuántos grupos han habido? ¿Cuántos grupos de práctica he tenido? Ya, bueno. Entonces, 7 por 5, 35. Hasta 8, puede ser. Este, envíenme pues eso para poder ponerle su nota. Y también me envían uno de ustedes encárguese de ponerme seminario número 1, el título, quienes expusieron, su PowerPoint, el segundo seminario, el tercero, el cuarto, pero no es tercero o cuarto, sino el número 11, el número 8. ¿Sí? Si yo tengo eso para mañana para poder mandárselo al doctor Mireles y les puedan hacer su promedio. Hasta pronto. Nos estamos. ¿Cómo? Puede ser de repente, no te puedo decir, pero puede ser el jueves, el viernes, sí pues, sí, el cáncer de recto, ¿no? Sí, nos estamos viendo. Gracias. Sí, pero mándenme las. Ya, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Me mandas las, los grupos de práctica en orden y las diapositivas. Perfecto. Buenas noches, gracias a ustedes. Un gusto.